verdad que este proyecto que presenté contigo fue como el núcleo de este proyecto. Entonces, y por dos razones, este proyecto tiene algo que ver con Sevilla. Ahí, el primer diseño, se puede decir, y luego, estuve en Sevilla, viviendo aquí, cuando entregué el Consolidator Grant en la Biblioteca Municipal de Bormujos. Lo terminé y mandé. Siempre lo recuerdo. No sé si alguien la conoce. Muy buen lugar y tengo muy buenos recuerdos. ¿Quién lo diría? Bien, y sí, tenía que entregar este título ya hace meses, ¿no? Para el programa y, por supuesto, la ponencia la redacté mucho más tarde. Y cuando tiene la ponencia lista, me gustaría cambiar el título. Pero sigue. Y creo que ahora lo habría hecho como esta cita: la salud pública es la suprema ley. Es una cita que viene de Cícero, pero la aplicó un alcalde de Crimen de la Audiencia de México. Es ese pensamiento que el Estado es un cuerpo y ahí la amenaza de la revolución es una enfermedad. Y es una enfermedad que viene de fuera, de Francia, y tiene como agentes infecciosos que son los franceses, los revolucionarios, afectan a este cuerpo sano que es la monarquía hispánica, y ahí está dentro. Y por supuesto hay métodos, antídotos, a veces muy violentos, de extraer la infección, y es el concepto que voy a utilizar ahora, ¿no? Es como un concepto muy específico que está presente en la época, que tiene consecuencias, ¿no? Este pensamiento epidemiológico, se puede decir, y su origen está ya en la antigüedad tardía, en el pensamiento religioso, ¿no? La amenaza del Islam, del judaísmo, de las herejías, se veía como una infección, y la lucha contra esta infección, bueno, luego la Inquisición, es el instrumento de combatir. Y en la época de las revoluciones se traslada al mundo político, la revolución como enfermedad. Y lo voy a demostrar ahora con ejemplos que son relevantes para toda la monarquía hispánica, pero sobre todo de México. Con lo que, bueno, he trabajado mucho sobre el Río de la Plata, pero también de México. Y México, para la historia de la seguridad, es muy interesante porque se han conservado muchísimos documentos en los archivos de Ciudad de México, de infidencia, y porque ahí había mucho debate también entre la audiencia, el virrey, con la insurgencia, sobre historia, sobre política de seguridad. Bien. Para empezar, esta amenaza de la revolución, de la independencia, es anterior a la revolución de Estados Unidos, porque en el siglo XVIII, en la Ilustración europea, se percibía a España y el imperio español como muy débil, y un imperio militarmente débil, retrasado científicamente, con un dominio muy débil sobre América y con resistencias en la población. Se esperaba que iba a suceder la independencia. La cuestión era, y es lo importante para nuestro proyecto, de dónde venía, ¿no? ¿Quién eran los sospechosos? Los más probables, quizás la población indígena, recuperar sus antiguos imperios, piensa en Tupac Amaru, o la población esclavizada, porque circulaba una idea de un se dice en español Spartacus negro, ¿no? De una persona esclavizada que iba a librarse y llevar a la población esclavizada a librarse y dominar a la población blanca. Es una novela fantástica francesa que se publicó en la segunda mitad del siglo XVIII, y luego con la revolución en Haití, Toussaint Louverture se puso en escena como ese nuevo Espartaco, pero la idea es anterior. Otros sospechosos, por supuesto, eran los criollos, ¿no? La población criolla, porque estaba
en una situación inferior desventajosa, entonces este descontento también podía provocar una revolución, o la cuarta opción era una potencia extranjera que iba a apoderarse de territorio americano. Lo importante luego, por supuesto, es la independencia de Estados Unidos, porque eso es un precedente. Una colonia que se independiza, y sobre todo por razones económicas, por este monopolio que existe también en América, se veía como una clara amenaza para el dominio español. La cuestión ahora era cómo reaccionar. Y una respuesta la daba Antonio Caballero y Góngora, quien fue arzobispo de Bogotá y el encargado de pacificar el virreinato después de la rebelión de los comuneros. Y él escribió una carta reservada a Gálvez, ministro de Indias, donde decía: la razón de la pérdida de las colonias norteamericanas por parte de Gran Bretaña fue la represión contra los colonos americanos, porque aplicaron tanto mano dura contra la resistencia, provocaron más resistencias y perdieron todo. Y entonces él decía, lo que tenemos que hacer nosotros es perdón, indulto, no represión, sino otra vez ganar tanto la confianza de los, o la lealtad de los criollos, y también la confianza del gobierno en los criollos. Y por supuesto, Caballero y Góngora también veía que había sospechosos, ¿no? Posibles revolucionarios, y él decía, ahí no hay que utilizar castigos ejemplares, lo que solía hacer la justicia del antiguo régimen con los traidores, sino discretamente expulsarlo hacia España para no tenerlos en el lugar, pero no causar escándalo, sino armonía. Y parece que Gálvez tenía la misma idea, porque a finales de 1783 mandó una real orden a América, a todos los virreyes y gobernadores, que es como un poco la primera respuesta en términos de política de seguridad a la independencia de Estados Unidos. Y en esta real orden dice que el gobierno fue informado de una potencia extranjera que supuestamente había enviado agentes a América para incentivar a la población para librarse del yugo español. Y entonces mandaba a todas las autoridades a hacer investigaciones secretas, sobre todo en la costa, si circulaban viajeros desconocidos, posibles agentes. Y lo importante es, él quería que las investigaciones se hicieran en secreto, porque no había que provocar un escándalo, no llamar la atención y sobre todo no dar ninguna señal que el gobierno tenía o dudaba de la lealtad de la población. Eso era una gran preocupación, dar muestras de deslealtad, de desafección hacia el rey. No se podía demostrar eso. Y cuando estalla la Revolución Francesa, la política del gobierno español sigue en la misma línea. El gobierno de Conde de Florida Blanca, primer ministro de Estado, él tenía mucho la influencia de la Revolución Francesa, la introducción de agentes desde Francia, de papeles sediciosos, y quería controlar fronteras, puertos, barcos, viajeros, libros. Y realmente él, y lo cito, dice que puede propagarse como la peste, la revolución, y por eso, cito otra vez, lo propuso el rey, erigir un cordón sanitario contra esta peste. Es este pensamiento epidemiológico que viene de fuera y tenemos que protegernos. De la población no se dudaba de la lealtad, pero se tenía un miedo. Y era de la población, sobre todo la población esclavizada, los indígenas y los menos cultos se veían como inmaduros y por eso el potencial de ser seducidos por agentes. Entonces, si entran agentes extranjeros, podían seducir a esta población inculta y por eso hay que evitar eso, ¿no? Porque la población en sí es leal,
pero puede ser convencida porque es inmadura. Y esta política del silencio funcionaba en los primeros años más o menos, pero con los acontecimientos, sobre todo de 1793 y 1794, no, y era bastante contraproducente porque Florinda Blanca quería imponer un silencio a la población, no hablar de lo que ocurría en Francia y solamente a través de comunicación oficial, controlar la opinión pública y no comentar mucho lo que pasaba en Francia, pero con la guerra contra Francia, la ejecución de Luis XVI, también con toda la política anticristiana, anticatólica de la revolución y sobre todo la fase del terror, la población veía que ahí pasaba algo grave y quería tener respuestas. Porque, claro, se veía una amenaza contra la religión, contra el Estado, algo que nunca había pasado, pasó ahí en Francia. Pero, como no había debate, el debate es sustituido por rumores. Y los rumores son mucho más difíciles de controlar que un debate público. Y en estos rumores, en 1794, en todas las capitales de América, se extiende la opinión o el miedo por una conspiración de los franceses. Y que iban a tomar el poder, y este miedo por una conspiración de los franceses se une a miedos más antiguos que estaban presentes en el lugar. Por ejemplo, en Buenos Aires, el miedo a una revuelta de los esclavos. Tiene el ejemplo de Haití, de la revolución de los esclavos en Haití. Entonces, en Buenos Aires, corre el rumor que el Viernes Santo los franceses iban a armar a los esclavos y sublevarse. En México, por supuesto, es el miedo por los indígenas. Ese mismo miedo, los franceses iban a formar un ejército con los indígenas que iba a ser mucho más fuerte que el ejército que lo realista. En Cuba es el miedo a una invasión extranjera. Gran Bretaña había ocupado Habana y ahora es el miedo que Francia iba a ocupar Habana y corría el rumor, tú probablemente lo sabes, que el gobernador, el capitán general Las Casas iba a traicionar a España y colaborar con Francia. En Bogotá es un poco diferente porque ahí, por la revuelta de los comuneros, el miedo se centraba no en los franceses, sino en la población criolla. Casi no había franceses. Entonces, ahí la audiencia que busca, sobre todo entre la élite criolla, posibles colaboradores o posibles conspiradores contra el orden. Y en Lima, donde fueron los extranjeros los más peligrosos en este momento, porque había muchas campañas de expulsión de extranjeros, también se centran en los extranjeros. Y la audiencia propuso al virrey como antídoto, lo decían así, para protegerse de las máximas venenosas y mortales de la revolución y vigilancia y expulsión de extranjeros. No obstante, y eso es importante, advertían que ningún caso se debe basar en denuncias infundadas, sino en infracciones comprobadas contra la religión, el rey o el monopolio comercial. El problema de la sospecha y sobre todo en las teorías de conspiración es que hay indicios, pero nunca hay prueba. Porque ninguna de las conspiraciones era real. Era una imaginación nacida del miedo, que se veía una amenaza abstracta en la revolución y la veían los franceses. Y se observaba a los franceses y quizás se escuchaba algo raro, ¿no? Algo que decían, tenían razón para matar al rey. O los españoles deberían hacer lo mismo, porque el gobierno es malo. Algo así. Pero no hay una conspiración, ni idea de conspiración, pero se denuncia. Y las audiencias, entonces, no saben si hay conspiración o no, pero hacen investigaciones, pero lo que encuentran son indicios raros. A veces sí se puede castigar, pero nunca lo que se buscaba, alta traición, una conspiración contra el gobierno. Eso no se puede demostrar nunca.
Y entonces ahí existe este problema. ¿Qué hago con la sospecha, con estos indicios, si no puedo crear evidencia? Pero sí temo que puede pasar, porque algunos están convencidos, esta conspiración es real. Van a atacar el gobierno, pero por supuesto utilizan máscaras, se esconden. Algunos utilizan el tormento, el instrumento clásico, para conseguir una confesión si me faltan indicios. En Europa ya no es posible, pero en el mundo hispánico todavía se puede aplicar el tormento, aunque es algo muy raro, pero en Buenos Aires, en México y también en Bogotá se hace. Al final no consiguen nada, demostrar nada. Expulsan a algunos franceses, algunos son condenados a presidio, pero la mayoría de los casos no se puede demostrar nada porque no existe conspiración. Y el abogado bonaerense Francisco Bruno de Rivanola advirtió del peligro de que los jueces hicieran caso a denuncias y rumores y actuaran únicamente sobre la base de la sospecha. En este caso, la población quedaría expuesta al poder de la calumnia maliciosa, fue así, lo que amenazaría el orden social hasta el punto de que, y cito, el remedio resultaría más dañino que la enfermedad. Bueno, estas conspiraciones terminaron así en todas las ciudades con las investigaciones de algunos sospechosos, salvo en México. Ahí el virrey Transiporte, cuñado del primer ministro de Estado Godoy, decía, bueno, investigaba a algunos sospechosos y veía todo bajo control, pero decía, hay que expulsar a todos los franceses, porque si quedan franceses en el virreinado no hay seguridad. Y por supuesto, no había indicios contra los franceses, porque no había pruebas para expulsarlos. Por eso esencializaba la amenaza en su persona. Y decía, cito, estos hombres fanáticos y seductores ni han sido buenos ni pueden ser. Por esencia son malos. Por eso hay que expulsarlos, porque es su naturaleza. Por supuesto, eso legalmente es muy difícil hacerlo. Y por eso convocó un real acuerdo para tomar o justificar una decisión que es legalmente complicada. Y en este real acuerdo de noviembre de 1794 se debatía realmente qué hacer en materias de seguridad con los franceses. Y había dos posiciones. Unos, sobre todo la Real Sala del Crimen, defendía el orden jurídico, la noción de inocencia, las pruebas, también todas estas limitaciones del poder ejecutivo por el poder de la ley. Otros, sobre todo los oidores y también los fiscales del crimen, querían librar al poder ejecutivo de la atadura por la ley y dar autoridad al virrey de expulsar a sospechosos por declarar sospechosos. Yo creo que es sospechoso lo expulso. Al final, el virrey, que podía tomar la decisión, ¿no? Era un caso de emergencia, decían que no había precedente, ni tenemos orden de España, hay que tomar una decisión, ¿no? El Real Acuerdo daba sus pareceres y el virrey seguía lo que le recomendaron la mayoría de los jueces, y era detener colectivamente a todos los franceses y confiscar sus bienes. Eso es una pena colectiva por sospecha. Luego se detenía a 133 franceses, de los cuales 91 fueron expulsados a Cádiz. Algunos que estaban casados o eran muy ricos no se expulsaron. Pero por 91 expulsados es el mayor número de expulsiones a España en toda la era colonial que conozco, ¿no? No había muchas expulsiones, era complicado, ¿no? Y transportar 91 personas a España era complicado. En 1795, Madrid intentó volver a establecer una línea coherente basada en el orden jurídico,
Y ahora viene el segundo decreto. Primer decreto era de Gálvez, el silencio, no molestar a la población, y ahora Godoy, después, Godoy, ante todas las noticias de las conspiraciones, de los rumores, mandaba una real orden a todos los gobiernos en América, que es como el segundo, sí, otro concepto de política de seguridad. Y tiene varios puntos, y me quiero referir solamente a dos. El primero es, cito, medida policial moderada y saludable, manda a hacer patrones de la población, sobre todo de la población extranjera. Porque cuando se quería vigilar y expulsar a los franceses, se dieron cuenta que no sabían ni su número, ni dónde vivían, ni nada. Por ejemplo, en Lima, cuando aparecían pasquines que hablaron a favor de la Revolución Francesa, se suponía que eran los franceses, y los jueces de la audiencia preguntaron a un testigo y le ordenaron hacerles una lista de los franceses en la ciudad, a un testigo solamente. Y él tardó unos días y entregó una lista de 30 personas, ¿no? Por supuesto, eso no es muy fiable y había que hacer un registro de población. Y lo segundo, que es un claro cambio con la posición de Gálvez, instrumentalizar a la población para identificar a extranjeros sospechosos, porque Godoy consideraba la población, cito, principal resorte para expulsar o arrancar estos individuos de América. Y la población tenía que ser activada por la iglesia, por los sermones, concienciada para buscar a posibles sospechosos y denunciarlos. Entonces ya no es este silencio, no escandalizar a la población, sino ahora decir a la población, hay una amenaza, tenéis que denunciar, que hay gente peligrosa aquí. Y con este decreto se ve dos cosas, ¿no? Por un lado, la iniciativa ya no está en España. Con Gálvez todavía estaba en España. Existía una amenaza y se comunica esa amenaza a América, y en América tienen que actuar según lo que dice España. Ahora es al revés. La amenaza ya está en América. Se puede decir, la infección ya está dentro del cuerpo. Antes estaba fuera, pero con los franceses, con el miedo por la revolución, la infección ha encontrado el camino en el cuerpo, entonces hay que actuar en el lugar. Y España solamente puede reaccionar después, intentar encontrar una línea general, decir eso está bien, eso no, pero la iniciativa está en América. Eso sigue siendo, a partir de este momento es así. La reacción, España reacciona y la iniciativa de política de seguridad permanente está en América. Pero también es importante, la enfermedad todavía no ha estallado. Todavía está la infección dentro del cuerpo, pero no hay revolución. Y eso, por supuesto, cambia en 1808 con la invasión napoleónica, la captura de Fernando VII y la instalación de José Bonaparte como rey en España. Entonces, en América empieza el movimiento de las juntas que buscan o autonomía o independencia, pero que, visto desde España, cualquier intento, reclamo de autonomía es solamente un camino hacia la independencia. Entonces, con el movimiento juntista, estalla la enfermedad, ahora está ahí. Y eso quiere otra respuesta en términos de seguridad, porque contra los extranjeros sí se puede actuar, se puede expulsar por sospecha, se puede identificar claramente, porque son los franceses, sé quiénes son y puedo expulsarlos. La población criolla, americana, hispanoamericana, ¿quiénes son los sospechosos? Y si son sospechosos no es tan fácil expulsarlos, porque los súbditos del rey tienen derecho a un procedimiento legal.
no puedo actuar normalmente por sospecha. Y la respuesta es el tercer decreto del 13 de abril de 1809 de la Junta Suprema, que dice dos cosas. Por un lado, el encargo a todos los gobiernos expulsar a todos los extranjeros conforme a las leyes vigentes. No es gran novedad, ¿no? Siempre se ha mandado campañas de expulsión. Normalmente no se ha cumplido. La cuestión es ahora qué hacer. Lo más importante es lo segundo. También había que expulsar a todos los españoles, cito, que igualmente sean sospechosos o no estén completamente convencidos de la justa causa que defiende la nación española. Final de la cita. La Junta Suprema autorizó explícitamente la expulsión de personas únicamente sobre la base de la sospecha y ahora sin posibilidad de recurrir judicialmente a esta medida. Eso para el orden jurídico era muy importante porque los súbditos del rey tenían derecho de apelación. Una decisión ejecutiva del virrey podía ser apelada para convertirla en una causa jurídica. Y eso se excluye para hacer más eficaz la ejecución de una expulsión. Bastaba constatar la sospecha para enviar a los afectados a España junto con la justificación escrita, ¿no? Una sumaria. La determinación de la sospecha correspondía a los llamados tribunales de seguridad. Estos constituyen un fenómeno interesante y ahora bastante poco estudiado. Es lo que le propongo a mí, estudiarlo sobre todo para México. Existía también en Buenos Aires, pero o se ha perdido la documentación o todavía no la he encontrado. Y también en Guatemala, en Cuba, había tribunales de seguridad. Y el comienzo está en España. Eran los tribunales que se instalaron para buscar a los afrancesados, los posibles colaboradores con el gobierno francés y bueno, los que se llamaban traidores, ¿no? Y luego se instala en España, pero ahí al principio también buscan a franceses, afrancesados, pero sobre todo los criollos que buscaron la independencia. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, entonces, vamos. Sí. Los tribunales de seguridad no solo perseguían actos revolucionarios concretos, eso es sedición, insurgencia, algo que puede ser demostrado, sino también la infidencia. Es algo que se puede decir más interior, que alguien no está convencido de la justa causa patriótica. El problema es que no se puede ver. La otra cosa se puede ver. Si alguien toma las armas como insurgente para luchar contra el rey, es obvio. Si alguien no es sospechoso, ¿qué hace? Y no se sabe exactamente cómo funcionaban y trabajaban estos tribunales porque no conocemos las órdenes, ¿no? Las ordenanzas de estos tribunales. De los casos que he visto, tengo una hipótesis y creo que imitaron el trabajo de la Inquisición, porque la Inquisición era como el tribunal en sí para buscar algo escondido en el alma de una persona, ¿no? La fe correcta en términos de la religión o en términos de la política. Y porque es curioso cómo trabajaba los tribunales de la seguridad. El procedimiento era el siguiente. Durante el interrogatorio inicial, los sospechosos no sabían de qué se les acusaba. El Tribunal de Seguridad llevaba a cabo entonces en secreto nuevas investigaciones que consistían generalmente en la interrogación de testigos o en la búsqueda de documentos. La investigación tenía un doble objetivo. Por un lado, identificar a otros posibles sospechosos y por otro, y es lo que siempre hacía la Inquisición, conseguir la confesión del reo, porque si no tengo pruebas y evidencias, necesito una confesión, porque con la confesión queda claro.
Finalmente se dictaba sentencia o se abría una causa criminal ordinaria. Si había muchas pruebas, se podía abrir una causa ordinaria. Si no, se dictaba por sospecha o se libraba al reo. Depende. 40% es el cálculo que se libraba, pero un 10% fue también pena de muerte. Hasta 1810, la Junta de Seguridad de México, la única Junta de Seguridad americana cuyo funcionamiento se conoce con detalle, perseguía el objetivo de identificar a sospechosos y expulsarlos a España. Con la insurgencia en 1810 en amplias zonas de México, eso ya no era posible. Por un lado, en España casi totalmente estaba ocupado o en manos de Napoleón. Por otro, había demasiadas personas para expulsarlos. Y es cuando empezaron a castigarlos en México. Trabajo forzado, cárceles o condena de muerte. El objetivo siempre es, en el pensamiento epidemiológico, quitarlos del cuerpo, ¿no? Agarrarlos. Y entonces expulsa, encarcela o condena de muerte para que no puedan infectar, influenciar al cuerpo sano. Bien, la conclusión. En un análisis diacrónico que abarca aproximadamente de 1780 a 1820, la lógica epidemiológica permite observar cómo evolucionaron la percepción de la amenaza y las medidas de política de seguridad correspondientes. Hasta aproximadamente 1793, el gobierno español situó el peligro en el exterior, en agentes británicos, angloamericanos o franceses, y adoptó en consecuencia medidas preventivas como el control de fronteras, de puertos o la expulsión de viajeros desconocidos. Florida Blanca intentó frenar la difusión de la propaganda revolucionaria procedente de Francia mediante la instauración de un cordón sanitario. Tras 1793, con la guerra contra Francia, la radicalización de la revolución y más tarde la expansión imperial de Napoleón, surgieron teorías conspirativas de carácter paranoico. El peligro ya no se encontraba fuera, sino que había infectado la sociedad colonial en forma de franceses y otros partidarios de la revolución o de Napoleón. Sin embargo, esta amenaza seguía considerándose localizable y expurgable. El instrumento elegido fue la identificación, detención y expulsión de sospechosos a España. No obstante, las audiencias competentes en los delitos contra el orden colonial se mostraron poco eficaces a la hora de perseguir a los sospechosos. En los procedimientos ordinarios, solo con gran esfuerzo era posible transformar una sospecha en un delito jurídicamente sostenible que permitiera una condena legal. Por ello, surgieron entre juristas españoles intentos de suspender el orden jurídico ante la amenaza revolucionaria, con el fin de proceder contra sospechosos mediante procedimientos sumarios o puramente ejecutivos. Estados Unidos actualmente es un muy buen ejemplo, como pasa también, ¿no? Si se piensa en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela, ¿no? Y la pura sospecha para matar a personas, sospecha de ser narcotraficantes y no se sabe, ¿no? Funciona, ¿no? Pero es librar al poder ejecutivo del poder jurídico, porque el procedimiento jurídico es diferente, ¿no? Entonces, hasta 1810, el orden jurídico colonial demostró, sin embargo, una notable estabilidad y logró contener en gran medida, aunque no por completo, los excesos contrarrevolucionarios. Pero la violencia real fue precedida por el lenguaje, las metáforas de lucha contra la infección. También había otro lenguaje religioso de convertir a los franceses en monstruos que pisaron los altares. Eso, deshumanizar al enemigo es lo importante, ¿no? De convertirlo en una enfermedad, en un monstruo, en algo que ya no es humano. Eso
prepara el terreno para un proceder radical que solo se impuso plenamente ante la crisis existencial de la monarquía a partir de 1809, con la creación de tribunales de seguridad que permitían actuar preventivamente contra sospechosos al margen del orden jurídico colonial. Con las penas basadas en la sospecha, el mero hecho de que una persona pudiera tener una actitud crítica hacia el orden colonial se convirtió en delito. En la lucha contra la insurgencia en Nueva España, la lógica, eso a partir de 1810, la lógica epidemiológica dejó de desempeñar un papel relevante tras 1810. Había sido adecuada para externalizar la amenaza revolucionaria o limitarla a un grupo identificable de revolucionarios, haciéndola así comprensible y compatible para el aparato de seguridad. En cambio, una confrontación que era realmente una guerra civil con amplia participación popular no podía interpretarse mediante la metáfora de la infección. Dado que ya no se podía aislar a los partidarios de la insurgencia, la justicia contrarrevolucionaria pasó a castigar a los rebeldes con objetivo de disuadir a posibles imitadores, recurriendo a sanciones como el trabajo forzoso y la pena de muerte. Tal ejemplos, eso es lo que Gálvez no quería, o Góngora, Caballero y Góngora, castigos ejemplares para asustar a la población, eso sí se hacía en México en 1810. Ya no podemos contenerlo, pero por lo menos tenemos que asustarnos, porque ahora es la represión cruel, ¿no? Y hay otra cosa que también es muy interesante, el virrey Calleja, antes era el comandante de la lucha contra la insurgencia y luego virrey, veía un gran peligro en la colaboración de la población, porque los insurgentes cuando entraron en los pueblos conseguían suministros y información. Y como no podrían controlar el territorio porque la insurgencia estaba tan expandida, cambiaron ahora la lógica. Antes era aislar a los revolucionarios, aislarlos y quitarlos. Y ahora aislaron a la población. Esos son los famosos preconcentraciones. Tomaron la población, la preconcentraron en los pueblos fortificados y intentaron controlar así la población frente a los insurgentes para impedir el contacto, ¿no? Algo que luego se hizo muy célebre en Cuba en 1890, ¿no? En la lógica de la guerra, la jurisdicción civil progresivamente perdía competencias para juzgar a casos de sospecha y rebelión. Fue sustituida por tribunales de seguridad y por tribunales militares con procedimientos sumarios. Eso es un fenómeno observable en toda Hispanoamérica, pero encontró una fuerte oposición entre juristas tanto en América como en el Consejo de Indias, los defensores del orden legal. El orden jurídico era el fundamento del orden colonial hispánico y tenía la función de proteger a los súbditos de los abusos de los funcionarios y vincularlos al derecho, y con él a la voluntad del rey. De este modo se entendía el derecho como la mejor garantía contra posibles resistencias. Por ello, el Consejo de Indias criticó ante el rey en mayo de 1818 una política basada exclusivamente en la represión y la violencia. El proceder ilegal de los mandos militares había llevado a castigar también a personas leales al rey, incrementando así, según el Consejo de Indias, la desconfianza general hacia el dominio español. El ejército, afirmaba el Consejo, debía limitarse a sofocar las rebeliones, pero el juicio sobre los rebeldes correspondía a la jurisdicción ordinaria y también a los rebeldes se debía reconocer el derecho de gentes, como el derecho a la defensa y ser juzgado en un procedimiento regular. El arzobispo de Bogotá, Caballero y Góngora, probablemente tenía razón al advertir sobre las consecuencias de una justicia represiva. Cuando esto se dirigía únicamente contra extranjeros, franceses, personas esclavizadas, los indígenas, no había problema. Entonces, la mayoría de la población podía verlo como defensa de su sociedad, de su estatus.
pero cuando esta represión se dirigía a toda la población y todos estaban en peligro de ser denunciados, entonces la represión se convierte en algo ajeno, se puede decir que el gobierno se convierte en tiránico, en extranjero, ¿no? Es lo que pasó con el gobierno colonial. Al principio se veía todas estas medidas de seguridad como defensa de lo propio y al final, no, como represión de un gobierno extranjero. La política española frente a la revolución y la independencia en Hispanoamérica muestra finalmente cómo medidas contrarrevolucionarias pueden tener efectos contraproducentes. En lugar de reforzar el orden colonial mediante la identificación y exclusión de sospechosos, medidas de seguridad represivas debilitaron lo que sostenía este orden, el sistema jurídico. Con eso, la política de seguridad finalmente cuestionó la legitimidad del poder real como un gobierno justo. Si bien una política de seguridad excesiva y basada en la violencia puede tener éxito a corto plazo, lo que pasó en México con la insurgencia, porque España ganó la guerra contra la insurgencia, a largo plazo perdió, porque España no podía ejercer a largo plazo su dominio sobre América sin la aceptación de la población local y en particular sin la colaboración de las élites criollas. Y con eso,